Si ya sabe el alfabeto, podríamos afirmar que sabe 5 de los 44 sonidos producidos por las 26 letras que lo componen. If you know the alphabet, we can confirm that you know 5 out of the 44 sounds produced by the 26 letters of the alphabet. Y ellos son The long sounds los sonidos largos, A, E, I, O, U. los sonidos largos se representan con una línea horizontal sobre las vocales. The long vowel sounds are represented by a horizontal line over the vowels. El sonido A se encuentra en la palabra table, que significa mesa. El sonido I se encuentra en la palabra eagle, que significa águila. El sonido I se encuentra en la palabra ice, que significa hielo. El sonido O se encuentra en la palabra rose, que significa rosa. Y finalmente el sonido U se encuentra en la palabra uniform, que significa uniforme. Memorice perfectamente los anteriores 5 sonidos o de lo contrario no continúe con la siguiente página. Tenga en cuenta que los nombres de las letras son una cosa y los sonidos de ellas son otra. También existen reglas fonológicas. A continuación, vamos a estudiar una de las más importantes reglas fonológicas del idioma inglés. Reglas fonológicas. Phonics rules. Número 1. La regla de la letra silenciosa E, que también es llamada la mágica E. Number 1. The silent E rule, or the magic E rule. The silent E at the end of a word or syllable jumps over one consonant to make the vowel long. In other words, it says its name. Explicación. La letra E al final de una palabra o sílaba es silenciosa y esta obliga a la vocal anterior a tener sonido largo. It is also known as the magic E. También se le conoce con el nombre de la mágica E. Hola, durante el transcurso de este curso de fonética yo voy a hacer unos videos explicando las partes más importantes de algunas páginas o tal vez resumiendo todo el módulo con las partes más importantes que yo considere que le van a ser útiles en su aprendizaje del idioma inglés. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar un poquito los sonidos vocálicos largos, de long vowel sounds. Ya dijimos que los nombres de las vocales en el alfabeto eran A, E, I, O, y U, ¿no? A, E, I, O, y U. Entonces, si colocamos el nombre de ellas, ¿cómo suena? Entonces sería que A, esa suena como I, O, U. Ya, supuestamente vamos a escribir estos sonidos entre paréntesis, ¿no? Son los sonidos A, E, I, O, U. Fonológicamente, estos sonidos se representan con una línea horizontal arriba, ¿no? A, E, I, O, U. No escribimos las vocales con esas líneas, ¿no?
¿Dónde vamos a encontrar las vocales con esas líneas? Pues las vamos a encontrar en el diccionario, ¿ok? Por ejemplo, cuando veamos la palabra lago. La palabra lago se escribe laque, ¿ya? Y por la regla de la mágica E, sabemos que para que una vocal suene como está en el alfabeto, la palabra tiene que terminar en E y la E es mágica. Esta es la regla de la mágica E. Quiere decir que la E al final no suena y la E al final forza a la vocal anterior a tener su sonido como es el nombre de ella en el alfabeto, su sonido largo. Entonces, en el diccionario es donde vamos a ver la línea encima. En el diccionario podemos encontrar esa palabra lake, la podemos encontrar así. La podemos encontrar así, como la E es mágica, no va a estar colocada ahí como se pronuncia en la pronunciación. Recuerde que después de la palabra del diccionario está entre paréntesis cómo se pronuncia. Entonces, ¿por qué no aparece la E aquí? Pues aquí no aparece porque la E es mágica. Esta es la regla de la mágica E, de Magic E Rule. Entonces, no aparece aquí porque la E es mágica, desaparece. Y esta E forza a la vocal anterior a decir su nombre con el alfabeto. Entonces, ¿qué quiere decir esta A con la rayita arriba? A. Entonces sería lake. O en algunos diccionarios, ellos se toman la molestia de colocar toda la palabra completa. O sea, la L, ¿ya? El nombre de la vocal es A, entonces podrían colocar A aquí y después la K. Entonces, en algunos diccionarios no aparece la E, ¿no? En vez de colocar la A con la raya encima, colocan el nombre de la vocal, A. Entonces, ambos quieren decir lo mismo, ¿no? Ambos quieren decir lo mismo. Lake, ¿ok? Lo mismo ocurre cuando usamos la mágica E con la E, ¿no? Por ejemplo, en la palabra aquí, here. Entonces, la E es mágica y esta va a sonar como que, como E, here, ¿ya? Con la siguiente vocal, por ejemplo, arroz. Arroz se escribe así, ¿no? La E es mágica y la fuerza esta va a ser I, ¿no? Y cuando la C está seguida de la E, copia S. De la E, de la I, de la Y. Entonces ahí sería rice. ¿Ya? Vemos la palabra código. Código. Está la E mágica y esta vendría a ser el sonido O. Entonces código se dice code. Y en la U, por ejemplo, mula. Mula. Se escribe así con E mágica al final. Entonces esta se pasaría a ser ¿qué? Io. Entonces mula se dice ¿qué? Mule. Bueno, entonces la primera regla para que las vocales suenen largas sería la regla de la mágica E. Se llama, en inglés se llama The Magic E Rule. The Magic E Rule. Esta es la regla. Cuando la palabra termina en E, la E silenciosa, no suena y forza a la vocal anterior a tener sonido largo. Bueno, otra cosa que vamos a explicar aquí hoy es algo que se llama así, the ending sound. The ending sound. The ending sound quiere decir el sonido final, ¿sí? O sea, es muy importante que usted sepa que esta es una E, que es una vocal larga. Pero aquí lo fundamental es el sonido largo, ¿sí me entiende? Que usted esté segura de cómo pronunciar una K al final, porque en español no tenemos K al final, no me viene a la mente alguna palabra terminada en K. Entonces, por eso, cuando usted vea el video del actor Freeman, usted va a entender por qué la importancia de pronunciar los sonidos finales.
Se llaman the ending sounds. The ending sounds. Ok, los sonidos finales. Entonces, durante este curso vamos a analizar cada letra. ¿Sí? Porque como no tenemos experiencias en pronunciar Ks al final, D sí las tenemos, en español sí tenemos Ds al final, pero no tenemos, por ejemplo, Fs al final, como en la palabra wife. Mira, esposa, esposa como se escribe, E mágica y fuerza esta hacer I. Entonces, el sonido final aquí, pues es interesante que usted sepa que esta es una I, no es una I como en fish. ¿Ya? Entonces, lo más importante yo diría que es el sonido final. Entonces, no tenemos la práctica, la dicción de pronunciar Fs al final. Entonces, vamos a analizar cada una de las letras, vamos a decir cómo se pronuncia, dónde van los dientes, si los dientes se ven al pronunciarlas, si los labios de abajo, los dientes de arriba tocan los labios de abajo, como es el caso de la F. Para pronunciar la F, los dientes de arriba van sobre los labios de abajo y un pequeño soplo. Es silenciosa la letra. Wife. Wife. ¿Ok? Ve, hay muchas palabras terminadas en F. Ok, entonces vamos a analizar los sonidos finales de cada una de las letras y también vamos a clasificar las letras como silenciosas o como letras que tienen voz. Más adelantico vamos a ver un video de las cuerdas vocales. Mucha gente no ha visto nunca un video de las cuerdas vocales, las que producen los sonidos cuando el aire viene de los pulmones hacia afuera. Ellas vibran y producen los sonidos. No tenemos tampoco, mira, el inglés en realidad es muy rico en sonidos consonánticos, como lo he dicho antes. Entonces, por ejemplo, el verbo tomar, ¿no? Sonido final es K, take. Por ejemplo, en cinta. En cinta el sonido final es P. No tenemos P al final, de palabras con P al final. No recuerdo ninguna. Tape. Entonces vamos a analizar cada una de las letras, ¿ok? Por ejemplo, el verbo vivir. I live. V labio dental. I live. Dientes y labios. I live in Naples. I live in Naples. Yo vivo en Naples. Entonces vamos a tener una práctica con todas las letras y vamos a analizar si las letras tienen voz o no tienen voz. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que para poder aprender los verbos regulares necesitamos saber si antes de la ed en su pasado el verbo tiene una letra silenciosa o con voz. Que si es silenciosa, como en este caso el verbo trabajar, entonces la ed se pronuncia como una t. Entonces el pasado de trabajar, work, es worked. Work, presente, sonido K, worked, sonido T. ¿Ok? Entonces, si el verbo termina en una letra con sonido como limpiar, la N tiene voz, entonces la ED se va a pronunciar como D. Limpiar, yo limpio, I clean, presente. Pasado, I cleaned. ¿Ok? Y entonces después vamos a analizar que si el verbo termina en D o en T, para poder evitar la repetición de la TT o de la DT, entonces la sílaba de la ED sí se pronuncia completa como una sílaba separada y va a sonar como una ID, como un ID, como una ID, letras ID en inglés. Entonces teníamos el ejemplo de que necesitar, need. Entonces aquí sería sílaba separada, dos sílabas. Una sílaba. Aquí sería dos sílabas. Needed, ¿ok? O en plantar, plant. Para evitar la doble TT aquí, se pronuncia la L como una sílaba separada. Planted. I planted. El pasado de plantar. Ejemplos. A continuación vamos a leer una lista de palabras que contienen el sonido largo de la vocal A, que se pronuncia A,
con la mágica E al final. Ejemplo número 1. Lago. Se escribe lake. Se pronuncia lake porque la E al final no se pronuncia y esta forza la vocal anterior a ser larga. A. Lago, lake. Hacer. Make. Hacer. Make. Make. Hacer. Make. Tomar, coger. Take. Tomar, coger. Take. Tomar, coger. Take. Pastel. Cake. Pastel. Cake. Pastel. Cake. Cara. Face. Cara. Face. La letra C, seguida de la E, de la I o de la Y, copia S. Cara. Face. Cara. Face. Lugar. Place. Lugar. Place. Hornear. Bake. Pronuncie la letra K al final. Bake. Hornear. Bake. Ahorrar. Save. Ahorrar o salvar. Save. Pronuncie la V labiodental al final. Save. Ahorrar, salvar. Save. Espacio. Space. Espacio. Space. Tarde. Late. Tarde. Late. Pronuncie la T al final. Tarde. Late. Sombra. Sombrear. Shade. Que se escuche la D al final. Shade. Sombra. Sombrear. Shade. Estado. State. Que se escuche la T al final. Estado. State. Despertarse. Wake. Quiero escuchar la K al final. Despertarse. Wake. Grado. Calificación. Grade. Que se escuche la D al final. Grade. El sonido final es el más importante al pronunciar una palabra. Es llamado the ending sound. Juego. Game. Pronuncie la M al final, cierre los labios para pronunciar la M. Juego. Game. Where did you learn to speak so beautifully? Is this something that you worked on or just from your family? Were they... I don't even know what you mean. I went to school to study how to be an actor. Uh-huh. And in that school, Los Angeles City College, I had a voice and diction instructor who was very good at his job. And so you had to learn to speak and sound your final consonants